¿A qué tenés olor? Bueno, te invito a leer el pasaje porque va a hablar justamente de esto. Vemos que Pablo va a resumir su viaje a Macedonia con una ceremonia romana, donde los mismos corintios iban a entender que venía aquel capitán del ejército que había tenido un buen triunfo en su campaña militar, y venía a las plazas, al lugar de festejo, y abría paso los esclavos con el botín de guerra, atrás venía él ahí con su carroza y demás, y después venían sus soldados, y desfilaban, y la gente aplaudía y se alegraban, y luego iban al templo y hacían un sacrificio de bueyes, entre otras cosas, y esto generaba, dice, un aroma, un olor, que para unos era un olor a victoria y para otros era un olor a derrota. Ahora, Pablo va a utilizar esta idea y va a decir que gracias a Dios pueden obtener el triunfo por medio de Cristo. Y la gente puede tener este olor del conocimiento de Dios, mostrar una manera de expandir el Evangelio. Eso es lo que está queriendo decir. Y dice que algunos tienen olor a salvación y otros olor a perdición. Claro, algunos recibieron el Evangelio de salvación, se aferraron a él, mas otros no quisieron saber nada, le rechazaron. Pero aún así, ellos han sido capacitados y han sido preparados para ir y predicar el Evangelio. Y ¿sabes qué? Es toda una victoria lo que sucedió en aquel lugar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero después va a ser como un parate y va a cambiar de tema y va a hablar con una pregunta. Y así va a iniciar. Porque en aquel entonces habían algunos falsos maestros que traían cartas de recomendación para sí mismos. Claro, y hablaban y decían, agrandándose, como mostrando todos sus títulos, ¿verdad? Mas Pablo va a decir, esto no está bien, y yo tampoco necesito esto. Es más, ustedes son mi carta de recomendación. Dice, es más, fíjate el poema, dice que son escritas en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo para gloria y honra de Dios Padre. Ahora, qué genial la expresión, ¿no? Diciendo de que su carta de recomendación eran sus discípulos, sus siervos. Eran aquellas personas a las cuales él impactaba, influenciaba y guiaba por medio de Dios. Y es más, humildemente va a decir que esto no es de él, sino fue el poder del Espíritu Santo para gloria de Dios. Ahora, fíjate, dice, nosotros no predicamos de una manera como en aquel entonces hacían estos revendedores ambulantes, lo cual no le importaba a la gente el mensaje, simplemente el dinero. Dice, nosotros fuimos capacitados por Dios, por medio del Espíritu Santo, para predicar con poder. Ahora, ¿sabes? La pregunta es, permíteme esta expresión, ¿a qué tenés olor? Si la gente te oliera, ¿olerías a un cristiano, un hijo de Dios, o olerías a pecado? Sabes que muchas veces olemos a pecado y la gente lo huele, lo nota, y no representamos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Ahora, si la gente tuviera que decir algo de vos y de mí, ¿qué diría? ¿Diría que sos una persona ejemplar, una persona servicial, una persona que se da por otros, una persona de testimonio? ¿O no? ¿Quién sería tu carta de recomendación? ¿Sería para alegrarte o sería para entristecerte? Espero que podamos tomar el ejemplo del apóstol y poder ser siervos de Cristo, con un gran desempeño en la obra, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios, para gloria de Dios Padre.